Andrés Camacho. Andrés, buenas tardes aquí y buenas madrugadas por allá. Buenas madrugadas, pero fresco como melocotón recién cortado, diría un amigo. Ándale. Son las 3 de la mañana por allá. Las 5 Las las 5 de 5. la mañana. Bueno. Es Pero como está si bien. como si fueras a una mañanera acá en México que tienes que levantarte temprano. ¿Tú De hecho, duermes, eres perdón, nocturno o tempranero? yo soy definitivamente nocturno. Para mí el día comienza en la medianoche. Es como la gente alrededor es como, no, pues que descanses. Pero ya cuando yo me voy a dormir, normalmente yo les digo, no, buenos días, que tengas, pues, sí, eso, gran día, yo me voy a dormir, ¿no? Apenas cuando sale el sol, que diría Hemingway, que es cuando más refresca el día, es yo creo que la mejor hora para dormir. Ajá. Andrés, ¿por qué estás en Japón? ¿Cuánto tiempo llevas allá? Esa es una gran pregunta, yo creo que la misma pregunta que me hacen mis papás, ¿no? Como de, ¿por qué estás allá, niño? Pues es complejo y no tanto. Hace algunos años empecé a estudiar justamente el doctorado y esa podría decir que es la razón más poderosa, ¿no? La necesidad de investigar, de ver de primera mano, diríamos así, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que puedes, claro, sacar de libros, que puedes sacar de entrevistas, de documentales, etcétera, etcétera, pero hay algo que si no lo estás viendo o viviendo, se te escapa, yo creo. Ujú. Y esa era una razón poderosísima, ¿no? La de poder vivir muchas cosas. Otra, pues, la del idioma. Y, y se fueron formulando hace 3 años, casi 4, creo. Participé en un programa que se llama El Barco Mundial de la Juventud, que se conoce como The Ship for World Youth, o SWY, SWY. Y Ujú. con ese programa vine por primera vez a Japón, tuve la oportunidad de conocer muchas personas. Es un programa que auspicia el gobierno japonés y eso fue como el puente para poder volver ya con más contactos, con más conocidos y poder establecerme aquí y seguir mi investigación, pero ahora acá. Eso por un lado y la otra es el seminario, que el seminario me ha apoyado un montón no necesariamente en recursos económicos, sino en los recursos humanos, que son tremendos. La verdad, las personas que están ahí lo diría de una forma muy sencilla, son muy chidas. y el conjunto, todo el conjunto me ha dado oportunidad de estar por aquí, básicamente haciendo investigación y viendo muchas cosas, observando todo lo que se mueve. Andrés, ya en algún correo, alguna comunicación que tuvimos, ya me diste ese punto de vista, pero te pregunto, ¿entre México y Japón hay mucha distancia o mucha cercanía culturales? Esa es una pregunta que todos nos hacemos en el seminario y Ujú. que siempre pues hay muchas respuestas. Yo creo que hay mucha cercanía en muchas cosas y hay mucha distancia. Para mí, tal vez lo que más pondría énfasis es en la idea de que, de que de alguna u otra manera estas distancias o esta idea de cultura es una construcción elaborada. Y lo que creo que es importante y pertinente pensar es quién construye esa visión de cultura, quién construye esa identidad y a partir de dónde y hacia dónde nos lleva, ¿no? Y yo creo que si podemos ver esas perspectivas, entonces podemos identificar puntos que posiblemente nos acerquen mucho o nos distancien. Yo creo que un factor, por ejemplo, que es común y que es imposible no ver, es la cercanía que tienen ambos países con Estados Unidos ahora mismo. Bueno, ahora mismo, históricamente, pues, pero sobre todo ahora mismo. Eso, de alguna u otra manera, va generando vínculos, ¿no? Es decir, de alguna forma, esta experiencia cultural de lo mexicano y la experiencia cultural de lo japonés poco a poco se va, digámoslo así, sometiendo al proyecto modernizador, al proyecto civilizatorio de Estados Unidos, y eso va haciendo que se emparejen cosas en la actualidad. Pero si nos vamos a repasar, digamos, algún pasado o la historia, creo que la cercanía es tremenda en la idea de la muerte, por ejemplo. La muerte en ambas culturas, pensándolo desde la literatura, pero también desde la construcción religiosa, por ejemplo, en las expresiones artísticas, es muy poderosa y muy cercana, muy, muy cercana. Y Ahora, Andrés, recuerdo que estoy hablando con Andrés Camacho, doctorando en filología e investigador en el Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México y Japón.
¿Cómo ves los Juegos Olímpicos, lo que está sucediendo? Lo hemos anunciado de que tendremos tu perspectiva sociopolítica. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos desde esta perspectiva, Andrés? Uf, es un temazo. Yo diría que ahí está el chisme, ahí está la carnita del chisme. Este, pues es muy interesante en el hecho de que creo que desde hace algún tiempo los Juegos Olímpicos dejaron de ser solamente un evento deportivo, ¿no? Es decir, si pienso particularmente en Japón como organizador y orquestador de los Juegos Olímpicos, pues nos tenemos que ir a Tokio 64, que fue justamente 4 años antes que México. Y en ese sentido, la experiencia o las razones por las cuales Japón estaba llevando a cabo en ese entonces los Juegos Olímpicos no eran tan distantes de las de México, ¿no? Esta bienvenida a la modernidad, ¿no? Alzarse como países que pueden hablar de al tú por tú con las potencias. Y, y creo que desde entonces, incluso desde antes, pero refiriéndome particularmente a Japón como tal, podemos presenciar eso, que cada vez pareciera como queda la duda, ¿no? ¿Es Japón Occidente? ¿Es Japón un país asiático? ¿Qué es Occidente? ¿Qué es Asia? ¿No? Se empiezan a cuestionar muchas cosas a partir de esa organización de los Juegos Olímpicos en el 64. Y si entonces nos preguntábamos por qué lo estaban organizando, creo que vale mucho la pena también preguntarnos en esta ocasión por qué, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón que lleva a Japón a organizar estos juegos, ¿no? A decir yo los armo, que se arme todo el mere que tenga aquí. Y creo que en ese aspecto, para responder más concretamente a esa pregunta, es como si alguien te dijera, te quiero, ¿no? Así como, oye, te quiero. Y tú dices, no, pues gracias, ¿no? Qué chido. Yo también. Pero yo siempre digo que es importante cuando alguien te dice te quiero, preguntar ¿para qué? Te quiero, pues, muchas gracias, qué amable, pero ¿para qué? Los Juegos Olímpicos es similar, es como ahí están los Juegos Olímpicos, véanlos, ¿no? Es como, gracias, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hay que ver ahí? Y creo que en este sentido me parecen dos cosas muy poderosas que, como lo anunciabas, van por encima de lo deportivo, o yo me fijaría más allá de lo deportivo. Ahí ventilando un poco a Adriana, que me decía que no es muy fanática de los deportes, creo que justamente queda esa pregunta de ¿qué más podemos ver en esos juegos? Y pondría un apunte particular justamente en la instrumentalización de los atletas, de las personas que participan en los Juegos Olímpicos, la instrumentalización de sus cuerpos por parte del Estado, ¿no? Por parte de estas organizaciones que hacen de ellos muchas cosas, ¿no? Y en este sentido resalta, pues, por supuesto, la figura de Naomi Osaka, que es esta tenista japonesa, y de la gimnasta estadounidense Simone, ¿no? En el sentido de que a mí me da la impresión de que cuando estas dos participantes de repente dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a participar porque sea lo que sea, no estoy bien, o sea, mentalmente no estoy bien. Creo que es ese momento cuando de alguna forma generan un parteaguas, ¿no? Es decir, irrumpen la dinámica de los Juegos Olímpicos en el sentido de que todo está puesto en el cuerpo, ¿no? Toda la acción es el cuerpo y el cuerpo lo es todo. Creo que ellas tuvieron esa capacidad, no sé hasta qué punto intencional o así, y creo que no necesariamente importa tanto, sino que fueron capaces de romper esa dinámica y hace notar eso, que los juegos, o sea, que los atletas o las atletas son muchísimo más que un instrumento corporal, ¿no? Eso por un lado, por ellas. Otra nota, por ejemplo, la podría poner en la cantidad de participantes japoneses que en apariencia, solamente en apariencia, no dan la sensación de ser japoneses, ¿no? Y eso es porque los padres o sus orígenes no necesariamente se remontan a la idea tradicional de lo japonés, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la tenista Naomi, pues su papá es de Haití, su mamá es japonesa, pero ella se crió en Estados Unidos. Sí, Y Andrés, antes de que entremos a este tema que es muy interesante, me gustaría ver si cerramos el anterior con esta referencia pues al estrés en los atletas y lo que es la extrema exigencia de resultados con disciplinas que con mucha frecuencia las disciplinas, las rutinas, la exigencia del triunfo, de la obtención de medallas,
lleva a esos momentos críticos de la salud mental y bueno, cómo verlo esto en un país como Japón, que bueno, a reserva de lo que tú me digas, pero entiendo que es muy exigente como Ujú. sociedad en temas de productividad, de disciplina, de cumplimiento de objetivos. Sí, de hecho, me parece, por ejemplo, por poner un caso en particular de eso, se me vienen a la mente dos, ¿no? Ujú. Dos ejemplos. Uno sucedió hace no mucho, hace un año tal vez. Aquí hay un equipo de fútbol que se llama el Cerezo Osaka, ¿no? Equipazo, un bellísimo Ujú. uniforme. Pero bueno, este equipo estaba jugando con otro equipo que se llama el Urawa Reds, y en el equipo de Urawa Reds había un jugador del Cerezo Osaka, ¿no? Entonces, acabando el partido, bueno, faltando un minuto para acabar el partido, pues este jugador, exjugador del Osaka Cerezo, hace el gol que le da la victoria al equipo de Urawa, ¿no? Y pues él, claro, no celebra y demás, pues el equipo se vuelve loco, la tribuna pues está muy apagada de cómo crees, cómo perdimos. Y lo que sucede es que al final este jugador pues viene frente a toda la tribuna, a toda la porra del Cerezo Osaka, su ex equipo, al que hizo perder con una anotación de último minuto, y lo que hace es ofrecer disculpas, sinceras Ujú. disculpas, ¿no? No sé si sinceras o si reglamentarias disculpas, pero disculpas a final de cuentas, es decir, reconoce que algo pasó ahí, ¿no? Que algo se irrumpió ahí. Eso es uno, y el otro tal vez más contundente, es en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos del 64, cuando uno de los corredores, cuyo nombre ahorita se me fue, pero era maratonista, uno de los maratonistas, va en segundo lugar, entra a la clásica pista olímpica, va cerrando. La gente asegura ya su segundo lugar, que segundo lugar parece un lugar pues muy digno para el Japón del 64, y en eso lo rebasan, pum, lo rebasa un británico y lo dejan hasta el tercer lugar. Y la sensación del estadio en ese momento es devastadora. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Los Juegos, se llama Tokyo Olympiad, ¿no? Ahí se Ujú. aparece esa escena, ¿no? Y el estadio mudo. Este maratonista llega, se desploma en el pasto, y al tiempo de este evento se suicida, ¿no? Y se quedan los cuestionamientos de por qué habría este deportista, por qué se mató. Y creo que eso habla un poco de justamente lo que estás diciendo, ¿no? De cómo aparentemente esta sociedad ha construido precisamente una responsabilidad, no solamente hacia los deportistas, sino hacia su sociedad misma, ¿no? Una especie de tener que regresar, esta idea del giri, que por ejemplo se llama giri, que es como tú ya recibiste algo y forzosamente hay que regresarlo, sí o sí. En este Ujú. caso, los atletas, creo que en el caso de Japón estrictamente, seguramente es más complejo en ese aspecto, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad no solamente digamos que hacia el país o la nación, o sea, lo que entiéndase como se entienda, sino también hay una responsabilidad hacia la institución, ¿no? Hacia el entrenador directo o la entrenadora directa, hacia el grupo, hacia muchas personas, y creo que eso pesa un montón. Y si lo pensamos, por ejemplo, en deportistas mexicanos, en este caso, se aparece el caso de las deportistas de softball que pasó en estos días, que dejaron, por ejemplo, sus uniformes tirados, ¿no? Y Sí, entonces la discusión se eleva hasta los aires si son casi, bueno, el director del Comité Olímpico Mexicano dijo que era un atentado contra la identidad nacional. Y esas declaraciones me parecen pues muy vaporosas, ¿no? Es decir, identidad nacional, yo no estoy diciendo si está bien o está mal que lo hayan hecho, ujú. sino me pregunto por qué ponerles ese peso a estas atletas, ¿no? De llevar la identidad nacional a una competencia deportiva. ¿Qué nos estamos jugando en esa competencia deportiva? Ujú. Y en ese sentido creo que sí es muy pesado, y que por supuesto hay una responsabilidad no solamente de las personas que vemos los Juegos Olímpicos, sino pues por supuesto de las estructuras que caminan en la calle y que compiten ahí, ¿no? Unas estructuras con mucho Sí. peso. Pues muchos temas interesantes en todo lo que va sucediendo. Y Andrés Camacho, pues agradecidos de esta oportunidad de platicar contigo, a reserva de lo que desees agregar, y ojalá en estos días podamos volver a platicar para tener algún enfoque de los muchos acontecimientos relevantes, que si las camas antisexo,
estos comportamientos de algunos deportistas, el estrés, en fin, ojalá tengamos oportunidad de repasar algunos de estos temas en una muy próxima entrevista. Pero lo que desees agregar, por favor, Andrés. Dos cosas muy breves. Una, Sí, mi más grande admiración hacia tu persona. Te estuve viendo, siempre te escucho, eso es reglamentario, aquí se cocina mientras se escucha Astillero. gracias, Andrés. Pero es mucha admiración. Cuando hablaba esta Luisa Iglesias con esa emoción ahorita en la mesa anterior, yo me sentí identificado, era como, ahí póngale por dos, porque yo también. Muchas gracias por la oportunidad. Y la otra diría que a las personas que en general les interesan los Juegos Olímpicos o Japón o demás, que se fijen en lo que no se está hablando, no solamente en los medios como en México o demás, sino también en la prensa escrita en Japón. Es decir, hay muchos temas que se están pasando de largo y en 10 segundos podría poner dos muy rápido, que es la censura de varias exposiciones artísticas relativas a las mujeres de confort, que fueron unas mujeres esclavizadas por el ejército japonés. Eso una. Y dos, ¿Y fue censurada esa ser... exposición? Sí, por ejemplo, esa exposición se presentó hace 2 años en Aichi, que es Nagoya, una ciudad entre Tokio y Osaka. Y esa exposición abrió y fue cerrada a los días porque, por ejemplo, el gobernador dijo, oye, esta exposición es un atentado contra el espíritu japonés. Y la exposición presentaba entre varias piezas, una réplica de la Estatua de la Paz, que es una representación de una de estas mujeres coreanas. Entonces, pues es un conflicto político que lleva tiempo, que deja de lado a las verdaderas víctimas y que se vuelve político. Y que como esto, hay muchas cosas pasando en el día a día, lejos de los Juegos Olímpicos, que obviamente no alcanzan a llegar a todos los periódicos, ni siquiera, pues claro que no salen de Japón, por eso, porque los Juegos Olímpicos pues absorben toda la atención. Y creo que es interesante, pues, muchas cosas que pasan y que ojalá tengamos una chance de volver a hablar y será un gustazo, un honor y un lujazo. Claro, Andrés. Al contrario, gracias. Y danos nada más el enunciado del segundo tema que dijiste que podría tomarse y lo abordamos en la próxima ocasión, pero ahora sí que nomás déjanos picados con decirnos cuál sería la idea. Sobre que en 2 años se va a tirar, por ejemplo, hace 10 años fue el temblor de Tohoku y eso provocó pues un desparrame ahí de energía nuclear, se contaminó el agua y demás. Y esa agua pues ha permanecido contenida durante 10 años y se va a liberar al mar, esa agua contaminada, llena de sustancias nocivas, nucleares, y se va a liberar al mar en 2 años. Y pues hay una polémica porque claro que China y Corea, con muchas estructuras entrecruzadas, dicen que no, pero a la vez el comité nuclear dice que no hay bronca, pero pues es un temón. Y obviamente las protestas dentro de Japón son álgidas y es un tema. Es un tema. Bueno, pues lo dejamos todo esto pendiente para una muy próxima plática en la cual pasemos revista a algunas de las cosas relevantes en términos noticiosos respecto a los Juegos Olímpicos, pero con este enfoque distinto. Andrés Camacho, te agradezco mucho la oportunidad de que estés con nosotros, la desmañanada o como haya sido en tu caso, pero pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Y si quieren saber más, tenemos un canal en YouTube que se llama Japón es Chido. Ahí nos pueden escuchar. Japón es chido, porque es chido. ¿En YouTube? En YouTube, sí. Japón ahí lo pueden... Chido. Japón es chido, no hay pierde. Creo que no hay muchos con ese nombre. Entonces ahí publicamos videos y en general información de este tipo que un poco trasciende quizá el tema diario de Japón y pues ahí nos pueden escuchar. Y sí, no, pues a ti muchísimas gracias, Julio, la verdad. Eterna admiración y agradecimiento perpetuo. Gracias, Andrés, muy amable. Nos veremos pronto. Gracias, Andrés, hasta luego. Hasta luego, gracias.